Night Agent I'm the Saber es un juego RPG de aventura estilo anime traído a nosotros por HK Taihei Interactive Limited, capturando la esencia que todo fanático de este género conoce, trasladando al jugador en una secundaria para luchar contra hordas de enemigos. Por eso, el día de hoy, te hablaré de lo bueno, lo malo y si vale la pena este juego. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Night Agent nos traslada en una historia de jóvenes que tienen que luchar contra monstruos para resolver el yin y el yang y conseguir el equilibrio del mundo. Técnicamente de eso va el juego, así que sin más demora, vayamos a la cuestión técnica básica. Night Agent I Am the Saber es un juego gratuito con compras integradas dentro del juego, con un peso base de 60 MB y un total de 2.12 GB totales dentro del equipo. Necesitarás Android 5.0 en adelante, además de 4 GB de memoria RAM para una mejor experiencia, sin opción offline. Una vez visto la cuestión técnica básica, pasemos con lo bueno. Gráficos. El juego nos traslada a un mundo bastante bonito, con una paleta de colores brillantes, además de escenarios muy familiares para los gustosos del anime. Si bien no es un mundo abierto y los combates se limitan a un área definida, desde el diseño de personajes, fondos, enemigos, además de las batallas, están muy bien hechos, haciendo que el juego luzca espectacular. Por si fuera poco, la historia nos cuenta a base de un estilo entre manga y webcomic. ¿Qué es lo que pasa? Dándole un plus muy grato. Personajes. El diseño de los agentes es algo a resaltar, debido a que cumple con los estándares de cualquier jugador. Está la niña con poderes que tiene el rol de asistente, la chica joven con habilidades ninja de carácter tsundere, la mujer madura arte marcialista que sirven de soporte y los galanes a desbloquear para las mujeres, que van desde el joven guapo hasta el hombre maduro, por lo que en ese apartado el juego satisface a su público, más al público masculino. Esos personajes cuentan con un estilo de combate definido que servirá para cada ocasión y enemigos, además de contar con un sistema de habilidades donde irás mejorando para hacer a tus agentes más fuertes según lo requieras, además de que puedes auxiliarte con guardianes que te darán cierta ventaja en los combates. Controles y sistema de combate. Como dije en el punto anterior, cada agente tiene un sistema de combate diferente y puedes equiparte hasta 3 agentes por misión, lo que le da cierta variedad al juego. Cada ataque de tu agente se controla con botones dedicados que se dividen entre uno para ataque clásico, 2 para ataques especiales, un botón para esquivar o protegerte según el agente y un ataque definitivo que se carga cada cierto tiempo. Mismo caso para los ataques especiales, que tendrás que esperar entre 10 y 20 segundos para volver a usarse, así como para esquivar o protegerte. Esto hará que el jugador sea más cauteloso sobre en qué momento activar estos ataques o el esquivar. Dificultad. El juego cuenta con 3 dificultades: normal, elite y hell. Cada dificultad tiene su sistema de progresión gradual, volviéndose sencillo al principio, pero conforme más misiones completes, más difícil se pondrá, por lo que tendrás que ser cauteloso o cautelosa sobre qué agentes te conviene mejorar o usar en cada misión. Modos de juego. El juego ofrece hasta 9 modos de juego, incluido el modo historia, los modos clásicos de escenarios de jefes finales, torre de supervivencia y demás modos, incluido uno multijugador donde te podrás unir con otro jugador para completar misiones de la historia principal o para vencer un jefe de zona. Por si esto fuera poco, el juego también te ofrece un modo puzzles, donde tendrás que armar rompecabezas para desbloquear imágenes de arte del juego, por lo que habrá mucho que hacer. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo. Enemigos. Los agentes están muy bien hechos y cada uno cuenta con una identidad que de inmediato te hace escoger a tu preferido.
pero con los enemigos la cosa es diferente. En un principio parecen imponentes, pero conforme avances los irán reciclando una y otra vez. Por si fuera poco, en cada misión te van a aventar un montón de enemigos genéricos carente de chiste, con sistema de ataques predecibles, haciendo que por momentos el juego se sienta repetitivo. Son pocos los jefes que se pueden volver entrañables y los vas a encontrar ya muy avanzada la historia, por lo que tendrás que pasar una montaña de enemigos repetitivos. Una vez visto lo bueno y lo malo de Night Agent, I Am the Saber, ¿vale la pena? Night Agent tiene un público muy específico, cumpliendo con los clichés básicos que todo fan del anime espera de un juego de esta índole, y he ahí el problema que reduce su público, cumpliendo con ellos pero dejando de lado al público casual que no gusta del anime, por lo que si buscas un juego que se sienta como un anime, Night Agent es una opción más que recomendable. Si por el contrario eres alguien que no eres tan fan del anime, este juego tal vez no sea para ti. Pero como siempre digo, la última palabra la tienen ustedes. De mi parte, les dejaré una lista de reproducción por acá arriba, donde te muestro otros juegos que quizás te pueden gustar. Por el momento, yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.